Pues para los que estamos aquí en vivo, vamos a tratar de aprovechar lo mejor que podamos la clase del día de hoy para que aprendamos toda esta parte de la teoría, ya que las siguientes clases sí van direccionadas a la práctica. El día sábado, por ejemplo, vamos a comenzar a ver pues los fundamentos básicos de la sesión de entrenamiento y algunas cosas bastante importantes. Voy a dar antes de que inicie la clase, pues la apertura para que se resuelvan cualquier duda, cualquier comentario que haya en cuanto a la clase que tuvimos y la que vamos a tener hoy. Y ya tenemos dos manos levantadas. La primera es de César Aguilar. César Aguilar, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan? Yo te escucho bien, César. Muy bien, no tengo un problema con la cámara, no la puedo conectar ¿Ok? y estaba haciendo algunos movimientos en la compu y pues por arte de magia levanté la mano, no sé por qué, pero Ok, apareció muy solamente bien. pues sí, para comentar que me parece muy buena tu clase y pues saludarlos. Perdón, una disculpa. No te preocupes, César. Cruz Riosbar, no sé si ese es tu nombre. Te escuchamos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Barrios Lorenzés. Bueno, ayer me perdí la clase, pero hoy estuve muy pendiente para aprovechar el momento, pero sí vi la clase anterior, la del martes. ¿Ok? Sí me gustó, la vi anoche apenas. No tuve tiempo de verla en el día anterior, ¿verdad? Pero aquí estamos, al pendiente. Excelente. Pues Gracias. bienvenido ya a la clase presencial, por decirlo de alguna manera. Desde luego, cuando estamos en la parte presencial les comentaba que, pues la verdad no se siente lo mismo, se aprovecha de una manera diferente porque percibimos el conocimiento activo. Inclusive si tenemos alguna duda, imagínate si estamos viendo la grabación, pues ni modo de que me mandes en ese momento una señal de humo, ¿no? Desde luego que si en ese momento están viendo la grabación y me mandan el mensaje, en algún momento se los voy a contestar porque al final de cuentas es una duda, ¿no? Pero bueno, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. El martes nos quedamos en esta parte de los principios del entrenamiento deportivo y vimos que principios del entrenamiento deportivo había un montón y de muchos tipos, desde los principios pedagógicos, los biológicos, los psicológicos, los metodológicos. Vimos algunos principios higiénicos en cuanto a la organización que son muy importantes, pues por la situación higiénico-postural que es muy importante, prácticamente fundamental en cualquier práctica deportiva, puesto que de la higiene postural viene la técnica Phantom, ¿no? Cuando hablamos siempre de un Phantom, vamos a hablar de un ideal, del ideal, del máximo. Entonces, cuando yo estoy hablando de una técnica Phantom, hablo de la técnica perfecta, que si yo la grabara una y otra vez, debería ser básicamente la misma. Entonces, esta técnica Phantom de la cual les estoy hablando, pues concibe el entrenamiento deportivo de una manera higiénica. Todos los movimientos posturales deberían de apegarse totalmente a la técnica específica de cada deporte, pero siempre cuidando la higiene postural de que no haya ningún tipo de lesión, de que no haya ningún tipo de impacto a las articulaciones excesivo, desde luego, ¿no? Vamos a ver también que muy reciente, porque esta clasificación ya es desde del 2005, hay clasificaciones desde los 68 y desde 70. En esta clasificación, por ejemplo, ya entran los principios de la nutrición deportiva. Muchas veces nosotros creímos todavía que si yo quería ganar masa muscular, pues tenía que comer un montón de proteínas, ¿no? De hecho, llegamos a utilizar 4 o 5 gramos de proteína por kilogramo de peso, porque creíamos que esto iba a ser lo óptimo. En algún momento llegó la nutrición deportiva con los principios de la nutrición y nos dijo que muy probablemente pudiéramos asimilar eso si tuviéramos suficiente testosterona e insulina circundante para aprovechar esos nutrientes. Pero como somos seres normales, naturales y que desde luego no estamos bajo ningún régimen de tipo farmacológico, pues no tenemos testosterona suficiente para poder metabolizar 5 o 6 gramos de proteína por kilogramo que tenemos, ¿no? Entonces, como sucede de una manera diferente, a nosotros los seres humanos nos arrastran principios de la nutrición, que estos van a impactar de manera positiva en la mayoría de los casos, pero también de manera negativa en algunos procesos de entrenamiento. Entonces, todo esto tiene el objetivo de impactar de manera positiva el entrenamiento y entonces esto es lo que vamos a estar trabajando como siempre lo hemos estado haciendo. Ahora, cuando nosotros clasificamos los principios pues en primer lugar de tipo biológicos, que son como
los básicos, los que no pueden faltar, observaremos que hay algunos principios que nosotros le llamamos de la adaptación. Acuérdense, en el entrenamiento deportivo, prácticamente todo tiene que ver con procesos de adaptación. ¿Por qué tiene que ver prácticamente todo con procesos de adaptación? Porque cuando mi organismo se adapta, puede recibir una carga diferente. Y desde luego que en la mayoría de los casos, una carga diferente normalmente va a ir orientada hacia algo más grande o hacia algo más duro o hacia algo más intensivo. Si yo ya cargaba el día de hoy 45 kilos en press de hombro, pues cuando yo me adapto a esos 45 kilos, muy probablemente voy a ir por 50 kilos o por 55 kilos o por 60 kilos, porque yo me voy a ir adaptando. No solamente desde luego es una modificación de la carga, a lo mejor yo me voy a adaptar y en lugar de tener esos 55 kilos de los cuales estoy hablando, pues sigo con ello, ¿no? Pero además ya no descanso un minuto, puedo descansar 45 segundos, o ya no aguanto 4 series, ya hago series de verdad, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hacer series de juguete de 4 o programas de entrenamiento de 4 series, 15 repeticiones, que son programas de juguete, cuando en la actualidad vamos a ver que 30 o 45 repeticiones, 7 series, es lo que se hace para el estrés metabólico. Y entonces yo me tengo que adaptar, porque imagínate que el día de hoy te digo, ¿sabes qué? El día de hoy vamos a vamos a hacer un entrenamiento piramidal riguroso. Y el entrenamiento piramidal riguroso más o menos va orientado a hacer series de 14 a 18 repeticiones y a lo mejor en total, entre subidas y bajadas, a lo mejor llegamos a unas 16 series de sentadilla profunda. Si tú no estás adaptado, pues lo más probable es que te lesione o que te dé temperatura o que te enfermes de gripa o que algo te pase, porque es una carga de entrenamiento excesiva. Con el tiempo, tú te vas a adaptar a estos entrenamientos piramidales y algún día te vas a ir a una pirámide doble, que básicamente estamos hablando de 20, 24 series de un mismo ejercicio. Ahora imagínate hacer 24 series de press de pecho plano con 100 kilos de intensidad del entrenamiento. Pues la verdad es que va a ser un volumen muy alto, porque voy a terminar haciendo muchísimas repeticiones. Y entonces, cada que volteamos a ver estos principios de adaptación, pues vamos a ver que hay muchos tipos o clasificaciones en cuanto a los principios. Para empezar, los que inician los procesos de adaptación, que van a ser el principio de estímulo eficaz de la carga, el principio de la progresión. Platicábamos este relato de Milón de Crotona, de este principio de la progresión y el aumento gradual, en el que tenía una vaquita, ¿no? Que se le escapaba todos los días al monte, y entonces Milón de Crotona, como no podía permitir que esa vaquita se le perdiera, se le echaba en la espalda, y subía y bajaba el cerro con esa vaquita y nada más la bajaba para pastar. Al principio esa vaquita pesaba 8 kilos, porque aparte era una vaquita prematura, pero conforme fueron pasando los años y Milón de Crotona fue creciendo, la vaca también creció. Y dice la leyenda, porque es una leyenda desde luego, que Milón de Crotona ganó 4 o 5 veces las justas olímpicas, desde luego en la antigüedad, porque era una persona que podía cargar 500 kilos caminando, porque pues la vaca llegó a pesar 500 kilos, ¿no? Es un cuento, desde luego, un poco romántico, pero no está nada alejado de la realidad. Entre más entreno, más me adapto. Y sobre todo si tengo estos procesos de adaptación. Ahora, también hay otros principios como el principio de la variedad, que siguen siendo los que inician los procesos de adaptación. Ahora, yo puedo iniciarlos, sí, desde luego, pero yo ya que inicié estos procesos de adaptación, yo tengo que garantizar los mismos. Para ello, tengo que tener de inicio un principio que no se puede perder, que es el principio de la relación óptima entre la carga y la recuperación. Si yo tengo una carga de entrenamiento muy alta, pues mis procesos de recuperación deben de ser muy altos. Si mi carga de entrenamiento no es tan alta, a lo mejor mis medios de recuperación pueden ser normales, ¿no? O estándares. Ejemplo, si yo tengo una carga de entrenamiento en la cual fisiológica y neuronalmente yo quedé súper fatigado, es más, como no estamos hablando del gimnasio, como estamos hablando de una carga de entrenamiento de un judoka o de alguien que practica jiu-jitsu y fueron puros randoris y ese día hice 14 o 15 randoris y terminé estando arrastrándome por el piso unos 90 o 120 minutos, pues mis músculos van a terminar destrozados. Los flexores y extensores de la mano, pues no los voy a poder ni mover, voy a tener las manitas así,
Para ello, un descanso natural, que sería simplemente de tomar agua y reposar, no va a ser suficiente. Yo voy a lo más probable tener que meter mi cuerpo en una tina de hielo, como hacen también los jugadores de fútbol americano, de rugby y los luchadores, porque mi cuerpo está demasiado lleno de prostaglandinas, porque está muy inflamado. Si yo permito que esto suceda, el cuerpo de tantas prostaglandinas va a creer que está enfermo, porque el cuerpo es tan susceptible que cuando siente algún agente extraño, lo primero que va a pensar es que está enfermo, porque yo elevé mi temperatura para comenzar mis procesos de recuperación. Pero como el cuerpo no sabe que yo me estoy recuperando, él cree que estoy enfermo, porque cuando yo tengo una bacteria, me da temperatura. Cuando yo tengo un virus, me da temperatura. Cuando yo tengo básicamente cualquier tipo de afección o agente externo, pues me va a dar temperatura. Ahora, cuando yo estoy buscando esos procesos de adaptación que se garanticen, pues también hay un principio de la repetición y la continuidad. Tenemos que ver que todo lo que estamos realizando tenga una continuidad. No solamente se interrumpa, no el día de hoy haga lagartijas y pues ¿para qué estoy haciendo lagartijas? Pero lo tengo que hacer porque yo estoy adaptando a mi organismo para realizar el press de pecho. Pero luego ya realicé press de pecho y luego, ¿qué más sigue? Bueno, ahora voy a transformar ese press de pecho en una pegada de taekwondo haciendo un golpe medio. ¿Por qué es lo que estoy buscando? Transferir ese gesto motor a algo específico. A lo mejor si estás trabajando solamente con culturistas, pues ahí se quedará el gesto motor, pero de lo contrario tengo que transformarlo. A un futbolista no le sirve de absolutamente nada hacer sentadillas sumo, de nada. Si se transfiere a una sentadilla con salto y un cabeceo con remate, desde luego que se tiene una continuidad, se va transfiriendo. Y junto con esto encontramos un principio de la periodización, pero también estaríamos hablando de la programación. Hablamos de periodización como un sinónimo de planificación y programación. La periodización se llama así porque divide el entrenamiento en periodos. Por eso se llama periodización, ¿eh? Porque se divide en periodos. ¿Cuáles van a ser esos periodos? Pues depende del autor, pero normalmente hay un periodo de adaptación, un periodo de fuerza máxima, un periodo de hipertrofia, un periodo de fuerza resistencial, hablando de un autor como Verjushansky o Platonov. Si nos vamos a la escuela americana, pues habrá algún periodo de adaptación anatómica, como lo marca Bompa, posterior un periodo de fuerza máxima y abre una conversión a fuerza o potencia, como lo marca la escuela americana. Entonces, cada autor va a tener ciertos periodos que va a ir marcando, pero lo real es que cada escuela de entrenamiento, como lo platicábamos la clase anterior, va a tener esta forma de división en cuanto a los periodos. Ahora, ya que yo inicié, ya que garanticé que hubiera una adaptación, pues tiene que haber unos principios que ejerzan un tipo de control, porque el entrenamiento sin control básicamente es ir a jugar. ¿Por qué? Porque el entrenamiento deportivo debe o debería estar direccionado a algo. Y para ello debemos tener claros que hay un principio de individualización y adecuación a la edad. Todos, absolutamente todos, desde días posteriores a nuestro nacimiento, a lo mejor exagero y un par de meses después de nuestro nacimiento, podemos tener ciertos tipos de adaptación. Se dice y hemos dicho muchas veces que el entrenamiento de la fuerza no debe suceder sino hasta más bien entrada la adolescencia. Pero esto es un error. Estamos desperdiciando básicamente 12 años de edad. Los nuevos procesos de estimulación temprana marcan que la capacidad física madre que se debe de trabajar, o la básica, es la fuerza. Porque sin fuerza no somos absolutamente nada. Ahora, yo no te estoy diciendo que voy a poner a cargar fierros a un niño de 1 año o 2 años. No, pues no soy tan tonto. Yo te estoy diciendo que vamos a generar adaptaciones fisiológicas y neuronales para que cree coordinación intermuscular. Vemos, por ejemplo, los asiáticos que tienen a los niños de 2 años colgados de una barra porque están generando adaptaciones. ¿Les va a pasar algo por colgarlos de la barra? Nada, ¿eh? No les va a pasar nada. Solamente van a tener tal coordinación que con la masa muscular que tiene y el potencial de acción que tienen, a los 8 años o a los 7 años van a poder estar parados en las anillas haciendo un Cristo, porque eso sucede. Imagínate si yo me espero hasta los 12 años para comenzar a trepar a un niño a las barras, pues va a tener 14 o 16 años y va a llevar 4 años entrenando. En cambio, un asiático de la misma edad va a llevar ya 12 años entrenando. ¿Te das cuenta de la diferencia tan garrafal, tan inmensa? O sea, una persona tiene 4 años y el otro tiene 12 años de entrenamiento y los dos tienen la misma edad. Desde luego las posibilidades de ganarles
a ese tipo de personas cada vez son menores, porque desde luego nos llevan de calle, nos llevan por muchos años de experiencia y de modificaciones fisiológicas. También veremos que hay un principio de la especialización progresiva. Todo ejercicio debe ser progresivo. Si mi ejercicio máximo que yo quiero llegar a obtener es un press de pecho, pues no le pongo a hacer press de pecho al principio al atleta. A lo mejor le pongo, bueno, con barra, ¿no? Olímpica. A lo mejor le pongo a hacer lagartijas, a lo mejor le pongo a hacer press de pecho con una pelotita, o con mancuernas, o con ligas, o ejercicios auxiliares como un fly, o como un pec deck, o como cualquier ejercicio que se te pegue la gana o que se te ocurra, pero yo debo de progresarlos. Bueno, el primer mes hice 4 series. ¿Cuántas voy a hacer el siguiente? A lo mejor voy a hacer 5, y esa es una progresión. A lo mejor yo no voy a hacer 5 series, voy a hacer 4, pero voy a hacer 12 repeticiones. A lo mejor voy a hacer 12 repeticiones igual que el anterior mes, y también voy a hacer 4 series, pero hoy voy a descansar en lugar de 1 minuto, 45 segundos. Yo lo progresé, fue siendo un ejercicio progresivo. Todos los deportes, chicos, todos, sin excepción, y todas las actividades físico-deportivas deben y tienen una progresión. Ejemplo, en el taekwondo, hacer una patada de giro gancho en una persona que acaba de llegar es una tontería, no podría hacerlo. Hay una progresión en la que primero se enseña a pararte, después te enseñas a hacer patada de frente, después patada circular, después patada de lado, después patada circular a la cara, después ya haces un giro y ya al último ya después haces un giro gancho y ya después haces un giro gancho doble, un giro gancho saltando, un giro gancho con alguna progresión. Todos los ejercicios van de menos a más. En cualquier deporte, pongo el ejemplo del taekwondo solamente como un ejemplo. Asimismo vamos a encontrar muchos deportes y muchos ejemplos. Ahora, otro principio que va a ejercer un control es el principio de la alternancia. Yo tengo que alternar entre miembros superiores y miembros inferiores. Yo tengo que alternar entre el lado izquierdo y lado derecho. Yo tengo que alternar entre frente y espalda. Cuando tengan la clase de biomecánica, observarán que nuestro cuerpo, que el cuerpo humano se rige por planos. Encontraremos planos sagitales, planos coronarios, planos transversales, que dividen nuestro cuerpo en derecha e izquierda, en arriba y abajo y enfrente y atrás. No será correcto hacer puros ejercicios que alteren nuestra percepción visual y que por lo tanto van a trabajar el plano anterior, ¿no? Aunque no veamos nuestra espalda, aunque no veamos nuestros glúteos, aunque no veamos las pantorrillas, debemos poner mucha atención en los ejercicios del plano posterior. Entonces, todas estas situaciones van formando este principio de alternancia. Ahora, cuando hablamos de algunos términos, de repente decimos, bueno, pues es que todo es entrenamiento, ¿no? Todo es deporte. Y entonces es aquí donde comenzamos a equivocarnos. No todo es entrenamiento, no todo es deporte y no todo requiere una planificación, no todo, chicos. Pongan muchísima atención con lo que les voy a decir. Cuando nosotros hablamos de un deporte, no hablamos de la zumba, no hablamos del spinning, no hablamos del kung fu y no hablamos de ninguna disciplina que no requiera una competencia. Para iniciar, un deporte tiene que cumplir con 3 aspectos básicos y fundamentales. Tiene que ser de inicio agonista, tiene que haber un espíritu de lucha y de contienda. Por lo tanto, tiene que haber oposición. Tú tienes que medirte con alguien más. Yo sé que en la televisión nos enseñaron un eslogan que para mi gusto nos está pudriendo la mente, que dice que la competencia es con uno mismo. Y la realidad es que no sé si ustedes han competido. Yo sí he competido y la competencia nunca es contigo mismo. Nunca. Tú puedes haber mejorado tus marcas 10 segundos en los 200 metros planos, pero si alguien está corriendo, no importando tu marca, en una cantidad diferente o menor desde luego, pues va a ganar. No importa que hayas roto tu marca personal, ni que hayas roto la marca panamericana o la marca centroamericana. Si vas a unas olimpiadas, lo importante es romper la marca que está teniendo todos tus contrincantes, la que haya. No importa si mejoraste tu patada de lado, importa que la hayas impactado en la cara de una persona 10, 20 o 30 veces en una competencia y que te hayan dado 3 puntos porque es una patada a la cara. Esto es importante saberlo porque de repente creemos que todo lo que hacemos es deporte y no es así. El siguiente componente es un componente lúdico. El componente lúdico hace referencia a algunas situaciones que tienen que ver con el juego, con la dispersión, y desde luego todo deporte tiene que tener cierto grado de dispersión.
y también cierto nivel de espectadores. El deporte se mantiene por los espectadores que tiene, porque si no hubiera 10,000 personas que les gusta el Barcelona, pues no, el Barcelona no tendría boletos que vender. Si no hubiera miles de personas a las cuales les gusta el box, pues el Canelo no ganaría lo que gana, porque nadie pagaría por ver sus peleas en la televisión, nadie pagaría por ver sus peleas en vivo y nadie lo patrocinaría. Y todo lo que tiene que ver con eso es un componente lúdico. Y también tiene que ver un componente hedonista. El componente hedonista habla del placer simplemente por el hecho de sentir placer. Nadie te puede preguntar o entender qué se siente hacer deporte. Solo los que hemos hecho deporte sabemos lo que significa y lo que vale una medalla. Alguien te puede decir, ay, no ves bien del ojo izquierdo, como mi ejemplo, ¿no? ¿A poco valió la pena? Bueno, oye, no tienes un cacho de colmillo, ¿a poco valió la pena? Ah, pues bueno, oye, no puedes ni cerrar la mano, porque por ejemplo yo les platiqué que yo no puedo cerrar la mano, ¿no? Se me quedó atorado el dedo en un gui y pues del dedo me quedó hasta acá. Entonces, por más que tuve terapia de rehabilitación, así cierro el puño. Ya no lo puedo cerrar como mi otra manita. Ya no tengo un agarre completo. Entonces, me preguntan a mí que si yo lo volvería a hacer, y desde que yo vi esa película de Adam Sandler en el que forma un equipo a la cárcel, yo me quedé con esa frase que dice que valió la pena cada maldito segundo. Cada segundo que yo estuve entrenando, que estuve compitiendo, valió la pena. ¿Y lo volvería a hacer? Sí, lo volvería a hacer una y otra vez. Y si tuviera más lesiones, las volvería a hacer. Porque el mero hecho de sentir placer cuando te suben a un podium, híjole, nada lo compara, porque en ese entonces eres algo más que todos los que dejaste abajo. Esto desde luego forma el componente hedónico, en el que sientes placer por hacer deporte solo porque sí. Nadie lo va a entender, nadie que lo practique. Yo podría decir, qué flojera, pero de verdad, qué flojera no sé, voy a decir cualquier deporte, porque ninguno me da flojera, el béisbol, o qué flojera el tenis. Pero la realidad es que a lo mejor, yo diría eso porque desconozco el deporte, porque nunca me he puesto, nunca he agarrado un bat de béisbol y no siento la energía, y no sé la energía que se siente al dar un batazo y el cómo suena. Digo, alguna vez fui a un partido y es impresionante cómo se siente, cómo cruje el bat cuando golpea la bola, o la velocidad que tienen. Yo no la siento y a lo mejor pues decir, ay, qué aburrido. No hay nada como los deportes de combate, pero alguien que practique fútbol de playa me decía, es que Ricardo, tú no tienes idea lo que es sentir la arena bajo tus pies, o alguien que nada en aguas abiertas. Solamente sientes placer porque sí. ¿Por qué tenemos esta equivocación o esta discrepancia? Porque a nosotros en la escuela nos confundieron. Inclusive mi mamá, cuando yo me ponía de blanco, me ponía mi pants para ir a la escuela, decía que tenía clases de deportes. Y la realidad es que no teníamos clases de deportes, teníamos clases de educación física, que es algo diferente al deporte. Y entonces, desde entonces, pensamos que ir al gimnasio 2 o 3 horas o 4 o 5 es ir a hacer deporte. Pensamos que salir a correr al parque es hacer deporte. Pensamos que realizar actividad física es hacer deporte. Y no, el deporte es una actividad física planeada, organizada y que debe tener miras a competencia. Si una actividad física planeada no tiene miras a competencia en algún momento, la verdad no es deporte. Yo les digo a los chicos que practican entrenamiento de gimnasio de pesas que si no están a miras a competir en el siguiente evento deportivo de culturismo que haya, o a lo mejor máximo en el que vienen 2 años, la verdad es que no son deportistas. Son personas que tienen un físico precioso, que tienen una masa muscular admirable y que desde luego tienen una condición física soberbia, pero eso no te hace deportista. Te hace una persona sana, desde luego. Ya quisiera yo ese físico, pero eso no te hace deportista. Cuando entendemos esto, vamos a ver que el entrenamiento va direccionado sobre todo al deporte. El entrenamiento es un proceso sistemático e integral que va preparando al organismo a alcanzar un determinado rendimiento. ¿Cuál? El de la actividad física requerida o el del deporte requerido. Para cada deporte voy a tener un entrenamiento diferente. A lo mejor para algún deporte yo voy a tener o necesitar, pues no sé, una condición física muy grande, o a lo mejor para otro voy a necesitar, pues tener una resistencia soberbia o bárbara, pero no así para todos los deportes. Vamos a observar que todos y cada uno de los deportes tiene objetivos diferentes. Y estos objetivos diferentes, pues van a tener que ver con el rendimiento que yo estoy buscando. También cuando hablamos de entrenamiento, hablamos de un desarrollo que tiene que tener una organización pedagógica.
que significa una organización pedagógica que tiene que tener como objetivo auxiliar, si no quieres primario, pues la evolución, el crecimiento, pero sobre todo un proceso de enseñanza. Si un deporte, una actividad física no tiene un proceso de enseñanza, de mejora, que va normalmente hacia un logro deportivo, híjole, pues la verdad es que no estás entrenando, estás haciendo otra cosa. Puedes hacer recreación, porque muchos no sabemos que hemos hecho recreación por muchos años, y pues yo me siento bien feliz y contento de ir al gimnasio porque estoy haciendo recreación, y se vale, ¿eh? Se vale. No te estoy diciendo que porque no haces deporte y porque no compites vales menos. No, solamente tenemos que tener muy en claro que una cosa es una cosa y dijera mi abuelita y otra cosa es otra cosa, porque pues si no serían la misma cosa, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener claro cuál es el objetivo para saber cuáles son los pasos a seguir y cuál es el camino. Ahora, cuando nosotros iniciamos este proceso, debemos de desear pues a dónde estamos y a dónde queremos llegar. Cuando sabemos en dónde estamos y a dónde queremos llegar, pues entonces ya sabemos si estamos haciendo entrenamiento deportivo y entonces pues vamos a saber que el objetivo primario pues es la competencia, es tener un rendimiento elevado o estamos haciendo un acondicionamiento físico. Cuando estamos hablando de acondicionamiento físico, hablamos de actividades que van a estar orientadas básicamente a la mejora de la calidad de vida. Si a mí me preguntaras, ¿qué debes hacer? Tú debes hacer acondicionamiento físico. Si a mí me preguntan las personas, oye Ricardo, ¿qué deporte me recomienda hacer? Yo les diría que ninguno, porque todo deporte conlleva un exceso de entrenamiento, conlleva lesiones, conlleva un sacrificio, conlleva una disciplina, conlleva cansancio, conlleva fiebres altas, conlleva que tú vas a sufrir en el entrenamiento. Es algo maravilloso, desde luego, pero no es para todos. Para todos debería de existir el acondicionamiento físico, porque todos deberían de tener una calidad de vida perfecta, todos deberían de tener fuerza, todos deberían de tener resistencia, todos deberían de tener flexibilidad, con el objetivo de cumplir sus tareas diarias a la perfección. Un ama de casa, ¿para qué quiere practicar un deporte? No. Un ama de casa debe de tener un acondicionamiento físico perfecto, soberbio, para que al cargar las ollas, al subir y bajar las escaleras, al sentarse una hora a trabajar en la oficina, él pudiera tener no una fatiga, pudiera tener una salud de verdad impresionante, que compitiera o rebasara con un deportista, desde luego, pero no a competir. Y bueno, también tiene que ver con un componente educativo, porque también a lo mejor a mí me están dando dentro de mi proceso educativo en la escuela primaria, secundaria o preparatoria, algún tipo de actividad física. El objetivo, desde luego, ni siquiera es el que yo mejore mi fuerza, ni tampoco es que yo tenga un estado de salud, no. El deporte, la actividad física y la recreación tienen también componentes de tipo educativos. Una mamá alguna vez me preguntaba en clases de taekwondo que qué beneficios iba a tener para la escuela de los niños, pues las prácticas del taekwondo, ¿no? Que a ella se le hacía un gasto innecesario. Fue en una escuela de paga en donde daba clases, ¿no? En el Simón Bolívar. Entonces me preguntó cuál era el objeto de que hicieran taekwondo ellos, si a ellos ni les gustaba. Y entonces yo le respondí que con el taekwondo no iban a aprender a patear, iban a aprender a tener, número uno, disciplina. Y esa disciplina se iba a impactar a todos lados. Si tú tenías orden en acomodar tu equipo, ibas a tener orden en acomodar tus lápices y se te iban a perder menos. Si tú tenías el hábito de aprenderte una forma, un punce, pues lo ibas a impactar aprendiéndote o teniendo la facilidad de aprender las multiplicaciones. Te estoy diciendo que si un niño practica deporte va a mejorar sus habilidades físico-matemáticas, claro, por supuesto que te lo estoy diciendo, porque aumenta la capacidad espaciotemporal. Yo me he dado cuenta que he tenido muchos niños a lo largo de mi carrera dando clases, que ya son más de 18 años, voy a cumplir casi 20 años dando clases de taekwondo, pues que les puedo asegurar que aprendieron a contar y los números por el taekwondo, no por la escuela, porque tuve niños de 4 o 5 años que pues aprendieron a contar del 1 al 20 y hacer otro tipo de situaciones numéricas haciendo eso. Comenzaron a ver pares y nones, a dividir, porque yo les decía, a ver chicos, ahí hay 4 palchaguis, divídanselas. Y entonces parecería broma, pero están aprendiendo a sumar, a restar, a dividir y en muchos casos hasta a multiplicar cuando ni siquiera han llegado esos procesos en la escuela. Ahora imagínate, si educativamente tú le estás dando esto a los niños,
pues cuando llegue la etapa en la que deben aprender a consolidar esto, va a ser mucho, muy sencillo, porque ya tienen un adelanto. Y lo mismo, yo pongo de ejemplo el taekwondo, pero lo mismo sucede en todos los deportes. En los deportes podemos ver que un niño va a aprender no solo a correr, va a aprender a cómo patear al balón, se le va a enseñar que es un esférico y por lo tanto va a aprenderse las figuras geométricas, se va a aprender triangulaciones. Y una vez que un niño aprende triangulaciones en el fútbol, va a entender la diferencia entre un triángulo equilátero, un isósceles, un escaleno, porque también esto sucede en algunas posiciones. Para las personas que han practicado fútbol americano, híjole, es una preciosidad. ¿Por qué? Porque escolarmente funciona de muchas formas el fútbol americano, que tienes que aprender más de 50 jugadas, por lo menos básicas. Imagínate, si te enseñan a aprender de 50 jugadas, desde luego que te aprendes la tabla del 1 al 10, porque estás en este proceso de plasticidad, de interacción neuronal, de sinapsis nerviosa, en la que estás creando nuevas interconexiones neuronales. Y con estas interconexiones neuronales, pues llegará un punto, desde luego, que tú vas a poder mejorar, que tú vas a poder ampliar lo que tú estás aprendiendo. Y es entonces cuando de verdad este proceso educativo, pues vale la pena, se convierte en algo de verdad bastante positivo, porque es cuando ya hay un porqué, ya no solamente estoy únicamente aprendiendo cosas inútiles, ya estoy aprendiendo cosas que se pueden aplicar a la vida. Y cuando tú estás aprendiendo cosas que se pueden aplicar a la vida de manera de condicionamiento físico, es algo perfectísimo. Si nos damos cuenta, fuera de broma, en el acondicionamiento físico y en el gimnasio, estás practicando multiplicaciones. Suena chistoso, pero el 4 de 15, pues es una multiplicación. Si yo te dijera que hagas, que yo te dijera que cuando yo te digo que calcules el peso, estás haciendo una ecuación, pues dirías, ay, ¿a poco sí? Y claro que sí, porque tienes que calcular muchas veces en libras y transformarlo a kilos. Estás haciendo una transformación, estás haciendo muchas cosas que de repente se te escapan o dices, ay, ¿a poco estoy viendo matemáticas? Claro que estás viendo matemáticas, pero estás viendo matemáticas desde un punto de vista diferente. Hay nuevos profesores que enseñan matemáticas, no sé, tengo algunos conocidos que, por ejemplo, ponen la trayectoria que tiene la genkidama de Goku en relación a una parábola y parece una broma, pero es la realidad. Sí se puede hacer. O vi una que decía, si Batman pesa 60 kilos y tiene una parábola con un seno y con un coseno de tantos grados, ¿a cuánta velocidad va a impactar al guasón que está a 4 metros? Y tienes que hacer una división. Ahora, esas son matemáticas aplicadas y lo mismo funciona con el deporte, ¿eh? Tú te vas a dar cuenta que aprendes a medir, aprendes pulgadas, aprendes centímetros, aprendes a medir con las manos y tú sabes perfectamente pues que estos son 15 centímetros y que estos son 10 y que esto probablemente es 1 metro. Lo estás aprendiendo porque deportivamente te dijo tu coach que lo midieras. Y antes de que llegaras a medirlo a la escuela, tú ya sabes y pueden solucionar porque pueden no tener una regla y decir, a ver, mide 45 centímetros, y el niño ya sabe que son cuatro así, ¿no? O 4 piecitos, o bueno, así vamos viendo. Entonces, todo esto pues nos lleva a entender el por qué sucede. Ahora, cuando nosotros estamos ya en un programa de entrenamiento, pues vamos a ver que un programa de entrenamiento va a tener como objetivo pues la mejora. Siempre va a tener el objetivo de la mejora. Ahora, ¿cuál va a ser la mejora? En este caso, pues de la condición física. Aquí encontraremos que hay algunas capacidades físicas que se van a trabajar. Encontraremos en primer lugar la capacidad física madre, porque la realidad es que es así. La capacidad física madre, que es la primera en aparecer en la vida de los seres humanos y la que determina todo cuanto a la condición física, es la fuerza. Porque a través de la fuerza tenemos potencia, a través de la fuerza tenemos agilidad. Es más, a través de la fuerza tenemos resistencia, porque a ti nada te serviría tener una buena resistencia si tú tienes unas piernitas muy, muy delgadas y muy empobrecidas y no puedes soportar tanta carga de entrenamiento porque se te lesiona la rodilla. La capacidad física hoy por hoy es la fuerza. Ahora, de las capacidades físicas principales, pues encontraremos la resistencia y también encontraremos la flexoelasticidad, que también debe de mejorar y todos los deportes deben de trabajarlo. Cuando hablemos de flexoelasticidad, chicos, vamos a hablar de un concepto un poquito abstracto, pero voy a tratar de explicárselos. A nosotros nos han dicho que lo que hacemos al abrir las piernas y al hacer esto de hacernos para atrás y abrir los brazos y así, eso es hacer elasticidad, pero no hay nada más erróneo ni tonto que esto.
y tampoco se llama flexoelasticidad. Vamos a unir dos conceptos. El primer concepto se va a llamar elasticidad. Elástico, vas a tener todos los músculos, todos los tendones y desde luego y muy probablemente también todos los ligamentos. Van a tener un nivel de elastina y de colágeno diferentes. A mayor nivel de elastina y de colágeno, pues la posibilidad genética va a ser más alta. Pero pues ahí no acaba la historia. Con el entrenamiento también mejora la elasticidad. Ahora, la elasticidad va a estar limitada por algo llamado flexibilidad. La flexibilidad habla de rangos articulares. A mí de nada me sirve tener un músculo del pectoral muy elástico si la flexibilidad de mi hombro, de la articulación tal cual del hombro, es muy pobre. Porque entonces imagínate, ¿cuánto yo voy a poder abrir? Pero esto no se queda así. Este concepto evoluciona y los españoles le llaman movilidad. Dame un segundo, Ingrid, ahorita te doy la palabra. Y entonces lo que estamos buscando es esta suma de flexibilidad y elasticidad que en sumatoria va a formar la movilidad. Pero es un concepto diferente. Ahora sí te escucho, Ingrid. ¿Podrías repetir eso de elasticidad y flexibilidad? Claro, la elasticidad tiene que ver con la posibilidad de elongación, o sea, de estirarse de músculos, ligamentos y tendones. Es eso. Y la flexibilidad tiene que ver con la capacidad de las articulaciones de deformarse y regresar a su posición normal sin ningún problema. Esto pues, no es elasticidad. Yo tengo que tener cierta flexibilidad en la articulación de mis dedos. Ahora, la suma de esto forma algo llamado movilidad y con esto se forma algo diferente que ya mencionan los españoles. Dime, Luis Cortés, te escucho. En resumen, podríamos decir que estaríamos hablando de los ligamentos, el músculo y las articulaciones, ¿no? O sea, resumiendo la flexibilidad y la elasticidad. Es correcto. Ahora, cuando hablamos de flexoelasticidad, normalmente vamos a referirnos a este proceso que tiene que ver con la sumatoria de ambas posibilidades. Ahora, cuando yo estoy pasando por un proceso de entrenamiento, voy a pasar por un proceso de adaptación. Vamos entonces a estar entendiendo que la adaptación y el entrenamiento van de la mano. Yo entreno para adaptarme y me adapto para tener posibilidades de entrenamiento mucho mayor. Nosotros hablando pues de nuestra genética, hablando de qué somos, pues veríamos que nosotros como seres vivos podemos tener la capacidad de producir cambios, de una especie de evolución. Nosotros somos seres que desde luego podemos no tener una fuerza significativa y mediante el entrenamiento vamos a mejorar nuestra fuerza. Podemos no tener una buena resistencia, pero mediante el entrenamiento vamos a tener posibilidades adaptativas. Ahora, estas son posibilidades que si yo respeto los principios de entrenamiento adecuados, voy a mejorar. Si yo no lo respeto y hago tonterías, yo voy a empeorar. Porque también eso es una posibilidad, ¿eh? No todo entrenamiento conlleva a adaptaciones. Yo, como lo vamos a ver un poco más adelante, si no tengo procesos de adaptaciones homeostáticas positivas y no tengo supercompensaciones positivas, yo puedo llegar no solo a mejorar, no solo a mantenerme y no tener ninguna mejora, sino a empeorar, a tener una lesión, a tener una descalcificación, a que me ocurra algo. Ahora, ¿qué vamos a entender para pronto como un fenómeno de adaptación al entrenamiento? Pues que el cuerpo se va a cansar cada vez menos. Yo, desde luego, si ahorita voy a hacer, ¿qué no he hecho últimamente? Si yo me voy a hacer ahorita escalada, pues desde luego voy a terminar con mis músculos destrozados, pero destrozados, con mis manitas van a quedar así como de marranito y no las voy a poder ni estirar, pero desde luego, si yo voy lunes y jueves y domingo y después el martes y el jueves y el sábado, si yo estoy haciendo este programa, haciéndolo repetitivo, cada vez me voy a cansar menos, porque yo me voy a ir adaptando. Yo al principio me voy a cansar mucho y cada vez me voy a cansar menos. Esto que sucede al cansarme menos son las posibilidades de adaptación que yo voy a ir adquiriendo. Entonces, todas estas situaciones mediante las cuales yo voy a mejorar, pues sufren por cada situación dada. Ahora,
el entrenamiento debería tener ciertas características en cuanto a secuencialización, porque pues la historia no se acaba aquí, ¿no? No nada más se trata de hacer un entrenamiento y repetirlo y repetirlo y repetirlo, no, no solamente se acaba ahí. Yo debería de tener un correcto progreso, una progresión. Por eso se llama programas de entrenamiento, porque tienen ciertas progresiones. Ahora, siempre que yo busco tener un nivel de entrenamiento mejor, debo de tener dos sumas, el trabajo y el descanso. Si yo solo trabajo, no recupero. Y si yo descanso mucho, pues tampoco voy a recuperarme. Ahora, las posibilidades de entrenamiento tendrán que ver con la capacidad física que yo voy a estar trabajando. Hay capacidades físicas que yo voy a poder hacer más recurrentes que otras. Hay otras para las que yo tengo que descansar muchísimo tiempo y la importancia de saber específicamente cuánto tiempo debería de pasar para que yo me recupere nos va a ayudar a entender el proceso de entrenamiento. Ahora, la resistencia aeróbica, la fuerza y la velocidad van a tener en su sumatoria lo que conocemos como un nivel físico óptimo. Ahora, cuando tú haces programas de entrenamiento, debes de tener periodos de descanso. Yo he conocido de verdad muchos, me ha pasado mucho con chicas, porque de culturismo yo casi solo trabajo con chicas porque yo encuentro que los hombres tienen varios defectos y es que lloran mucho, que pagan poco y que la verdad faltan cuando su novia los invita al cine, y una mujer la verdad que no. Las mujeres siempre tienen para pagar, prácticamente nunca lloran, te aguantan el rigor y la verdad es que no van a, si están ya pronto a una competencia, le van a decir al novio, ¿sabes qué? Ven por mí, pero no voy a faltar a entrenar. Yo por eso culturismo solo entreno con mujeres, ¿eh? No tengo más que uno o dos hombres, la verdad, y eso porque pues, ya son muy viejos que están entrenando conmigo mucho tiempo, pero yo entreno con mujeres. ¿Por qué les platico con esto del entrenamiento de mujeres? Sacarle de la cabeza a una mujer que tiene que descansar los glúteos para que crezcan y no tiene que hacer entrenamiento de miembros inferiores un día sí, un día no, es una tarea titánica, porque dicen, oye Ricardo, pero es que si mejoré entrenando 2 veces a la semana, seguramente si entrenamos 3, voy a mejorar más. Oye Ricardo, es que yo vi que esos 20 minutos que me estás poniendo de esa joda gigantesca de entrenamiento aeróbico interválico intensivo, ¿está funcionando? ¿Qué te parece si le añadimos 5 minutitos? Y pues claro que no. Y eso lo hacen las mujeres porque aguantan, o sea, aguantan el castigo que les estés dando en el gimnasio, pero no pasan por procesos adaptativos. El cuerpo tiene que tener un descanso. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿eh? Ahorita estamos viendo solo teoría y generalidades, porque ya sé que estás a punto de preguntar, ¿y entonces cuántas horas debo de descansar las piernas? ¿Y entonces cuántas horas debo de descansar la resistencia aeróbica? No, vamos paso por paso. Primero generalidades y luego particularidades. Desde luego que se les va a enseñar cuántas horas deberías de descansar para entrenar de músculos a músculos, porque también hay leyes orgánicas que lo sustentan. Por ahora quiero que entiendas que un programa de entrenamiento debe de ser progresivo. ¿Qué quiere decir? Que debe de ir de menos a más, pero no de menos a más inmediatamente, ¿eh? Esto no es una colina escarpada, es una colina, no es una pendiente, es una colina. Tú no estás aquí y subes acá, no, tú estás aquí y poco a poquito vas subiendo. No significará nunca que vamos a pasar de hacer 15 minutos de entrenamiento aeróbico a hacer 45. No tiene objeto alguno, porque te vas a lesionar, te va a dar temperatura, me vas a faltar al gimnasio y además me voy a acabar todas tus reservas energéticas. Y yo te necesito con suficientes reservas energéticas para que me aguantes el entrenamiento de fuerza sin llorar. Porque si vas a llorar, pues no te voy a atender, no voy a jugar contigo si lloras, ¿no? Y entonces, todo este tipo de progresiones es lo primero que quiero que entiendas. El cuerpo humano tiene que tener progresiones y tiene que haber una alternancia entre trabajo y entre descanso. Y no significa, desde luego, que lo mismo que trabajo es lo mismo que descanso. No. Hay leyes que nos van indicando cuánto descanso necesito, porque además el descanso va a venir de muchas formas. Puedo tener descanso activo, descanso pasivo, descanso auxiliado, porque no es lo mismo descansar con las piernitas arriba después de un entrenamiento de hipertrofia con un 80 o 90% del 1RM que tener unas medias de compresión.
Recuperarte con medios de compresión es una cosa rapidísima, mejora la vasodilatación, la compresión te ayuda a regenerarte, y ni hablar si estás tomando algún medio suplementario, pues claro que no va a ser lo mismo, ni hablar si después de entrenar te vas a meter en una tina de hielo, pero no todos tenemos la posibilidad de meternos a una tina de hielo, ni poner vendas de compresión, es más, a lo mejor después de entrenar te vas a ir a trabajar y ni las piernitas en la pared puedes subir. Entonces, todo esto va a influir cuáles son los medios de recuperación que yo voy a tener y cuánto lo debo de progresar. Entonces, hasta aquí vamos a tener esto claro. Ahora, cuando yo hablo de principios básicos que tienen que ver con la condición física, vamos a hablar pues de estos que hablan de la continuidad, progresión e individualización, pero uno de los básicos que debemos entender es el principio de la unidad funcional. El cuerpo humano está compuesto por diferentes órganos, sistemas y aparatos. Cuando yo voy al gimnasio a entrenar press de pecho, no solo estoy entrenando press de pecho, estoy entrenando mi aparato musculoesquelético, estoy trabajando mi sistema nervioso, estoy trabajando mi sistema aeróbico, estoy trabajando además de eso mi sistema cardíaco. A veces decimos inclusive erróneamente que yo voy a ir a correr porque quiero hacer cardiovascular y pues entonces ahí todo lo demás es una tontería o qué pasa. No, cuando yo voy al gimnasio a hacer trote continuo en la banda sin fin, yo estoy trabajando más o menos un sistema cardiorrespiratorio, porque si tú te cierras las vías aeróbicas, pues no puedes hacer nada. Tú tienes que hacer un entrenamiento cardiorrespiratorio, porque recordemos que el sistema cardíaco no es nada sin el sistema cardíaco. No podríamos repartir oxígeno a los músculos si no tenemos un sistema de repartición, y el sistema de reparación en el músculo, perdón, sí, en el músculo es por medio de las arterias que llevan sangre oxigenada a través de la hemoglobina. Entonces, nosotros, a pesar de estar compuestos por muchas partes, funcionamos como un todo, y ese todo nos va a ayudar a poder mejorar. Parte de que el entrenamiento funcional y el CrossFit se está comiendo a las demás disciplinas, parte de que esto suceda de esta manera es porque el entrenamiento funcional y el CrossFit vino a cubrir una parte de entrenamiento que no estaban cubriendo los demás componentes. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando yo comencé a hacer entrenamiento funcional, me di cuenta que no iba a ir al gimnasio nada más a hacer lagartijas, iba a ir al gimnasio o a una sala de CrossFit o una sala de entrenamiento funcional, como le quieras llamar, a hacer gestos motores, a mejorar mi cargada, a mejorar mi desplazamiento. Yo no iba a hacer extensión de piernas y no significa que sea malo hacer extensión de piernas, es necesario hacerlo, pero yo, si soy una ama de casa que camina 1 hora normalmente al día, pues yo no tengo que hacer solo eso, tendría que entrenar el movimiento. Si yo voy a ser un taxista, pues debería de entrenar mis dorsales, debería de entrenar mis erectores de la espina dorsal y mi recto abdominal tan fuerte que yo pueda mantenerme en una posición de sentado más de 10 horas continuas. Es por ello que nosotros tenemos que encontrar este tipo de entrenamiento y entender que nosotros funcionamos como una unidad. Somos una máquina perfecta, compuesta de muchos aparatos, pero si no trabajamos los aparatos a la par, vamos a ser una máquina defectuosa. Si yo no trabajo lo suficiente las piernas, yo desde luego que voy a tener una base de estabilidad pobre. Y si yo tengo una base de estabilidad pobre, pues el proceso posterior a ello va a ser muy bajo. Dice, por ejemplo, un dicho de las artes marciales, que a los peleadores no te los acabas pegándoles en los brazos, te los acabas con las bases, que son las piernas. ¿Quieres saber si un boxeador va a durar los 12 o 9 rounds? Pues velo cómo se está moviendo. Si tiene suficiente movilidad, si se está moviendo adecuadamente en el ring, desde luego que te va a aguantar porque tiene una base fuerte, y eso se aplica en todos lados. No puedo, por lo tanto, descuidar un entrenamiento porque yo pego con los brazos. Claro que no. Pegas por los brazos, pero lo que te sostienen son las piernas. Y eso es aplicable, chicos, a todos de verdad, a todos los tipos de entrenamiento. Y con ello vamos a entender este proceso, pues, que va a ir avanzando. ¿Hasta aquí estamos claros, chicos? No les he hecho preguntas el día de hoy. ¿Estamos claros? ¿O ya se marearon y confundieron? ¿No? ¿Seguros? Todo muy claro, gracias, todo muy claro.
Muy bien, entonces continuamos. Entonces, al entender que nosotros funcionamos como un todo, podemos visualizar el entrenamiento de otra forma. Ya no solamente vamos a ver que el día de hoy voy a hacer entrenamiento de miembros superiores o de miembros inferiores. Yo voy a saber que yo debo tener un programa y que así como entrené el abdomen, debo de entrenar los erectores de la espina dorsal, o sea, los lumbares. Que así como entrené el deltoide anterior, debo de trabajar el deltoide posterior, porque entonces voy a tener una bola gigantesca en el deltoide anterior, pero voy a tener un hombrito chiquito, chiquito y débil. Y en el momento en el que yo quiera cargar una garrafón, como no tengo desarrollada esa parte de mi musculatura, pues probablemente me vaya a lesionar. Entonces, eso es lo que va a estar ocurriendo. ¿Estamos claros hasta aquí, chicos? Entonces, ya avanzando, ¿qué es lo que vamos a ver? Cuando nosotros seguimos el proceso de entrenamiento, pues vamos a ver que cada entrenamiento, cada uno de ellos va a tener una consolidación en el siguiente proceso. Por eso hay una progresión, porque todo entrenamiento deja una marca, deja una huella, y estas huellas, como ejemplo, van a determinar cómo yo estoy progresando. Si yo tengo cierto progreso o ciertas situaciones de entrenamiento de fuerza en los miembros superiores, hablando de las lagartijas pues desde luego no me van a poner hiper mega mamado, ¿no? Y no voy a ser no voy a ser una persona súper musculada haciendo lagartijas, pero las lagartijas me van a dejar una huella, a lo mejor no de tipo muscular, pero ¿qué crees? Sí de manera nerviosa. Recuerden que el potencial de acción no viene de los músculos, viene del cerebro y de la correcta suministración de acetilcolina. Y la acetilcolina va a ser el neurotransmisor que va a iniciar la contracción muscular. Es un neurotransmisor, por tanto, es un mensajero. Eso también lo vamos a ver más adelante. De hecho, en el siguiente módulo ven el proceso de la contracción muscular, pero me gusta ir adelantándoles cosas. Desde luego que se va a ver todo el proceso de cómo funciona, bomba de sodio de potasio, acetilcolina, calcio, cómo funciona. Pero si yo ahorita quiero hacerles entender el por qué dejo una huella, tengo que explicarles esto, o por lo menos comenzar con las bases. Ahora, todas las huellas que va a tener el organismo en cuanto al entrenamiento van a tener un carácter de tipo fisiológico, pero no nada más ahí, también de tipo bioquímico, también de tipo psicológico y otros tantos. A lo mejor el haber entrenado con un domi y que el domi te caiga encima, pues no te va a generar fuerza ni reflejos cuando te quieran patear la cara, pero sí vas a saber que cuando una sombra viene detrás de ti, mínimo te tienes que cubrir la cabeza, ¿no? Tú vas a saber perfectamente que cuando sientes la presión en el pecho, después de la presión en el pecho viene en la cara, entonces pues por lo menos cierras los brazos para que el golpe quede en los antebrazos. Haces algo, vas marcándolo, vas dejando huellas, por ello hay una progresión. Todos los entrenamientos van a dejar una huella. No podemos pensar, por ende, o por lo tanto, que el entrenamiento no está sirviendo. Todo entrenamiento y todo estímulo es bueno. Yo con esto te quiero decir que no hay entrenamientos malos ni buenos. Hay entrenamientos positivos, hay entrenamientos negativos y hay entrenamientos que tienen una base neutra únicamente. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a estar buscando preferentemente? Pues una mejora, ¿no? Porque si encontramos una mejora, pues desde luego yo voy a poder evolucionar. Hasta aquí estamos claros, chicos. Nos vamos a ir a un descansito de 5 minutos nada más. Hasta aquí, ¿alguna pregunta antes de irnos a este descanso? Hasta ahorita no. Gracias. Muy bien, chicos. Ahora, nada más 5 minutitos, ¿vale? 5 minutos en lo que tomo agua, no más, no menos. Regresamos y a darle, ¿vale? Apago mi cámara, pero regresamos a prenderla todas nuestras cámaras, porque es más fácil darle clase a caras que a nombres o números. Entonces, 5 minutitos, chicos. ¿De dónde crees que me pusiste esto? ¿Y tu salón? Quiero unos compañeros de flores. Mañana voy a la clase. Sí, ya está bien. Ya dijo. 55, ¿no?
como un asorio me haga daño. Un asorio. Aquí en el sitio, ¿dónde comes también? No, es que se me antojó un asorio. No quiero que los hombres se me antojaron más un asorio. Tengo más hombres. Yo pensé que estabas haciendo anillos, pero en grandes. Mañana, ¿qué te voy a poner? Una cosa. Siento un montón de agua allá afuera. Yo digo que le cerremos, pero bye, bye. Me avisan cuando ya vayan pasando los 5 minutos. De todos modos, a las 8:12 que ya está. No. Nomás es de lunes para allá. Y ya es Semana Santa, ¿verdad? O sea, mañana es el último día. ¿Me voy? ¿Y cómo checan si no está abierto? Yo me acuerdo que le echaban jabón, ¿no? Ah, ya te encontré tu top. ¿Ah? Ya, te lo dejé ahí en la mesa. Y ahí está tu nombre. Entonces el viernes se podría llamar que es el último viernes. ¿Te voy? Correcto. Bueno, entre comillas.
Oye, también llevas el cumpleaños de tu papá. ¿Dónde? También llevas el cumpleaños de tu papá, ¿no? Sí, el 13. Y el de mi abuelito, ¿cuándo es que me quiero acordar, pero no me acuerdo? En abril, el 28 de abril. ¿Quién hizo esos globitos de tu salón? ¿Tienes qué papel? ¿Quién hizo esos globitos de tu salón? Los hizo el maestro, o junto con la maestra. Lo hicieron entre los dos.
Toma, hija, gracias. ¿De casualidad no tienes por todo, no? Mamá, sí. ¿Y ya regresaron de su descanso? Aquí está, mamá. Listo, chicos, continuamos. Ya despierten, no se me duerman, ya regresamos. Fue tiempo suficiente para que fueran a tomar agua y hasta para que fueran a comerse a una fonda si quisieran. Ya estamos aquí de regreso. Y bueno, entonces estábamos checando estos principios que hablaban de la sistematización. Ahora, siempre que hablamos de una sistematización, hablamos, pues básicamente de un proceso, ¿no? Así como hay un sistema de la luz, hay un sistema de circuitos de la luz, de la misma manera hay un sistema que es un proceso. Todos los sistemas son procesos. Por lo tanto, cuando hablamos de un principio de sistematización, hablamos de un proceso. Estos procesos también se vuelven programas. Cuando yo hago un programa, yo busco tener como resultado este programa del cual estoy hablando. Ejemplo, si yo estoy hablando de un sistema, yo inclusive, sin querer o sin pensarlo, he creado mis propios sistemas, porque todos tenemos nuestro propio sistema, ya sea en nuestra escuelita de taekwondo, en nuestro gimnasio, en nuestra escuela de fútbol, tenemos sistemas que hemos imitado, que hemos copiado, que hemos visualizado en algún punto de nuestra vida conforme a nuestra experiencia y nosotros lo sistematizamos. Hicimos eso, porque cuando nosotros sistematizamos, trabajamos mediante un plan. ¿Cuál es el plan? Pues yo te puedo decir que todos los lunes haces pecho y bíceps o pecho y espalda. Es un sistema inherente que tenemos, o a lo mejor el famoso lunes de pierna, ¿no? Es un ejemplo, a lo mejor no sucede de esa manera, pero es solamente algo que sucede, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas de taekwondo, todos los viernes era día de combate, ya sabíamos que todos los viernes es día de combate, y si tú llegabas de visita a una escuela en un viernes, pues tú sabías eso. En las escuelas de fútbol, pues sabíamos que los sábados normalmente había cuadrangulares o había interescuadras, porque son sistemas que nosotros fuimos siguiendo. Ahora, cuando hablamos de este sistema o principio de la sistematización, siempre vamos a estar hablando pues de que esto pues en sí pues es algo ligeramente invariable, pero desde luego que tiene que sufrir adaptaciones. Es muy complicado, o me atrevería a decir más bien complejo, el modificar un sistema, porque es algo que yo ya tengo estructurado. Para que alguien dejara de hacer los entrenamientos de pecho y espalda para pasar un entrenamiento de pecho y deltoide, híjole, no sabes la resistencia que hubo. La gente no quería hacerlo porque decía, es que no, así no va a funcionar. O cuando les decía, ¿sabes qué? Hoy no vamos a entrenar bíceps, tríceps y hombro. Hoy vamos a entrenar tríceps y espalda. Y te dicen, ¿cómo crees que tríceps y espalda? Pero ¿y eso por qué?
Sí, sí será bueno hacerlo, porque me preguntan, oiga, coach, ¿y sí será bueno hacerlo? Yo cuando decía esto, ¿por qué cómo se atreven a preguntarme que si de verdad será bueno hacerlo? Pues si no estoy estúpido, si no me lo saqué del Men's Health de su rutina. O sea, claro que tiene un porqué, pero ¿por qué no lo entendemos? Porque nosotros nos casamos. Y esta parte de que les digo que nosotros vivimos en una cajita de cartón, así chiquita, ¿eh? Pero chiquita, chiquita. Es una cajita muy pequeñita. No queremos salir de ella. Pero nada, ¿eh? Queremos vivir ahí, estar ahí, comer ahí y todo hacerlo ahí. Y entonces, cuando nos cambian el sistema, nos alteramos. Cuando yo les dije, hace como, uy, ya van a decir que estoy bien viejo, pero pues la verdad es que sí estoy bien viejo. Hace 15 años, cuando estaba trabajando en los gimnasios, ahorita ya no trabajo en los gimnasios, ya mi edad ya no es, digno de estar, ya seguir trabajando en los gimnasios, pero hace 15 años, cuando todavía estaba trabajando en los gimnasios, pues yo llegué con un nuevo programa, porque yo venía de la universidad, hace 15 años, yo iba egresando de la universidad. Entonces, en ese momento, cuando yo cambio estos sistemas de entrenamiento, y les digo, ¿saben qué, chicas? No van a correr antes de su sesión. Primero vamos a hacer entrenamiento de fuerza y después, si quieren, pues ya vamos a hacer entrenamientos de tipo aeróbicos. ¿Por qué? Porque el orden de los sustratos energéticos nos dice que primero usamos el ATP, después usamos la glucólisis anaeróbica, posterior a la glucólisis anaeróbica usamos ciclo de Krebs, posterior al ciclo de Krebs, ciclo de la betoxidación, y posterior al ciclo de la betoxidación, ciclo de Corio de los ácidos ureicos. Y entonces, pues no puedes entrenar presuntamente primero resistencia aeróbica, porque cometeríamos un gran error si estamos enfocados a la mejor estética, específicamente a la mejor estética, ¿no? Si buscáramos la mejora de la fuerza resistencial, claro que sí puedes trabajar primero resistencia aeróbica. Dime, Rosa, Nelly, te escucho. ¿Qué es lo correcto? ¿Hacer piso primero? O sea, no sé, lagartijas y cosas así. Y luego hacer cardio. Yo que me dedico a la actividad física, pero como que me gusta más las sentadillas, lagartijas, abdominales, todo eso. Pero las chicas tienen también baile. Entonces yo hasta hoy lo he hecho. Primero piso, todo lo de fuerza y después el baile. ¿Qué es lo correcto? Por ejemplo, la certificación indica lo siguiente, inclusive es una pregunta de examen por ahí si la quieren palomear, subrayar. Dice, ¿cuál es el orden adecuado de los elementos del desempeño físico? Y dice que primero debe ser la fuerza, después la resistencia y el último la flexibilidad. Ese debe de ser el orden de los componentes del desempeño. Por lo tanto, si tú en una misma sesión quieres hacer todo, deberías de primero hacer fuerza explosiva o fuerza rápida, después hacer fuerza resistencial, que es el entrenamiento que me dice de lagartijas, sentadillas abdominales, Okay. Posterior a ella el entrenamiento de resistencial o el entrenamiento aeróbico, que ahí podría entrar, por ejemplo, el baile, una clase de zumba, una clase de pilates, cualquier actividad que dure más de 10 minutos. Y ya al último, hacer ejercicios de flexoelasticidad. Eso es lo que maneja el estándar y no está muy lejos de la realidad. Navarro Valdivieso, García Manso y López Chicharro lo indican de esa manera. Ellos son doctores en fisiología del entrenamiento. ¿Por qué lo indican de esta manera? Porque según el orden de los sustratos energéticos, pues nosotros primero ocupamos ATP, posterior al ATP usamos el glucógeno, posterior al glucógeno usamos ácidos grasos y después usamos enzimas proteicas, en el peor de los casos, porque nadie quiere usar su proteína como fuente de combustible. Nadie se quiere acabar el músculo. Pues, ¿quién se lo quiere acabar? Ahora, esto responde a una situación que desde luego sucede. Piensa en gente o piensa en personas que lo que hacen es entrenamiento aeróbico y posterior a eso es entrenamiento de fuerza. Desde luego van a tener una buena condición física. Eso jamás lo diría. Jamás diría que es incorrecto, pero para empezar estéticamente no es un orden adecuado. Ahorita te doy a decir la palabra, dame un segundito. Ok. Eso sería el orden adecuado. Ahora, desde luego que diferentes autores y diferentes enfoques del entrenamiento pueden en algún momento decir que ubiques primero la resistencia, después fuerza y al último la flexibilidad. También es posible, pero todo tiene que ver con los fines del entrenamiento. A lo mejor lo que yo quiero es un impacto resistencial gigantesco. Es lo que voy a hacer. Yo voy a bajar de peso, sí, por supuesto. Claro que voy a hacer, claro que me va a pasar.
pero no así es el orden adecuado en cuanto a los sistemas energéticos, que es lo que estamos hablando. Sí, energéticamente, en cuanto a los sistemas, no puedo trabajarlo porque el orden es primero los fosfágenos, posterior los glúcidos, después los ácidos grasos y al último las proteínas. Ahora sí, Sidney, adelante. Como você está colocando aí os elementos adequados, isso também se interfere ou seria apropriado dentro da área do deporte de futebol? Pudiera ser que sí, claro que sí. Porque eu creio que se hace força primeiro dentro do sistema de futebol, tu não tem tanta flexibilidade para ser um trabalho tático, ou sim? Sí, tienes mucha razón. Todo esto tiene que ver con el deporte en específico, que es lo que les mencionaba. Si estamos hablando de entrenamiento de gimnasio, sí, claro que primero tiene que ir fuerza, sí o sí. Pero si estamos trabajando algunos elementos técnico-tácticos o inclusive tú ya observaste que tus atletas necesitan una entrada en calor alta para que la viscosidad del músculo mejore, pues obviamente el trabajo tiene que ser diferente. Pero esto va a ser diferente de deporte a deporte. Inclusive vamos a observar que si viéramos cómo entrenan los judokas entrenan de una forma totalmente diferente, pero es el objetivo del entrenamiento. Todo deporte se va a ir adaptando al objetivo y esto va a ser la diferencia. Aquí el ejemplo es con base a un entrenamiento de acondicionamiento físico con base de entrenamiento de gimnasio. En un gimnasio sí o sí debería ser ese tipo de entrenamiento por el orden de los sistemas energéticos, pero el fútbol, hacer un entrenamiento de tipo mixto en el que se trabaja resistencia anaeróbica y anaeróbica por los sprints que se realizan, por los escuelgues que se hacen, claro que puede haber otro orden, pero solamente en ese caso, situaciones particulares. Perfeito. No caso, o Stelo disse também que essa é uma pergunta de avaliação. Então, exatamente qual seria a resposta adequada? Porque se é de acordo com o deporte ou atividade que tu pratica, qual seria exatamente, então, a resposta adequada para essa avaliação? Para la evaluación y para la certificación es fuerza, resistencia, flexibilidad. Ok, perfeito. ¿Vale? Gracias. Ya te hablo en portugués. Gracias. No te preocupes. Afortunadamente, ya el contacto pues a través de los años con equipos multidisciplinarios me hace por lo menos entenderlo. O por lo menos un 80%. Ahí sí no te preocupes. Gracias, gracias. Por nada. Daniel Orduña, ¿sigues tú? Muchas gracias. Es ¿Sí me escuchas? Claro, te escucho perfectamente. Es una pregunta muy sencilla. En una certificación que tuve, nos explicaban que los ejercicios de técnica a nivel ya elite en la natación, ¿sí? Se practicaban por la mañana para que el cuerpo estuviera descansado, ¿sí? Y pudieran asimilar mejor los movimientos. La pregunta es, ¿la técnica entra como ejercicio de fuerza o como de resistencia? No entra como ni uno ni como otro, porque la técnica entra dentro de las capacidades coordinativas. Aquí estamos hablando de capacidades condicionales, que principalmente van a estar condicionadas por las vías metabólicas. Por eso son condicionales, porque están condicionadas. Ahora, el entrenamiento de las capacidades coordinativas, como la propia técnica, en la que entran la diferenciación, el acoplamiento, el ritmo, la ubicación espacio-temporal y otras, porque hay un montón, ¿no? No acabaríamos. Bueno, sí acabaríamos, pero son como 15. Ya juntando a todos los autores son como 15 o 20, que en la actualidad llegaron los españoles y los asiáticos y nos dijeron, ustedes están muy chavos, todo esto se llama propiocepción y es entrenamiento de la propiocepción, lo único que se tiene que trabajar. Y entonces dije, órale, sí es cierto, ¿no? Pero, desde luego que no entra como ni una ni otra, sino entra como un trabajo aparte, en el que desde luego tienes que procurar que sea inclusive antes de los entrenamientos de fuerza. ¿Por qué? Porque para hacer técnica tienes que tener el sistema nervioso descansado. Si tú tienes el sistema nervioso cansado, pues la técnica no es mala. Ahora, aquí va algo que cuando yo lo leí, dije, oh por Dios, entonces, ¿qué hago? Dicen que la técnica competitiva sí se trabaja cansado. ¿Por qué? Porque se dice que un taekwondoín en los últimos 40 segundos del combate no tiene el sistema nervioso descansado.
y tiene que tener las posibilidades técnico-tácticas para rematar a la cara, aun cuando no pueda ni siquiera levantar las piernas del cansancio. Yo cuando lo leí dije, ¡ay, la madre! Y pues piénsenlo, sí tiene un poco de razón. Cuando nosotros estamos, piénsalo, que ya competiste pecho, que ya competiste dorso y que ya nada más vas por libre, tú ya no puedes tener una técnica perfecta, estás agotado, porque además tu coach, como quiere ganarse la Copa Tritón, quiso que nadara 100, 200 y hasta 400 y hasta relevos, y es algo muy real, ¿eh? ¿Sí o no, Daniel? Es algo muy real. Ahora imagínate que la última competencia, porque no sé por qué, se le ocurrió a alguien, iba a ser libre. Y entonces, pues ya en esa competencia, pues dime cómo va a ser la técnica, ¿a poco va a ser pura? Ya vas a llegar nadando hasta con los dientes, a lo mejor te vas a propulsar con la boca, porque es algo real. Ya eso de 1, 2 y 3 y 1, 2 y 3, pues ¿cuál? Ya respiras como puedas, a lo mejor ya si vas muy atrasado, braceas y ya respirarás en tu casa en la noche cuando estés, o cuando mueras, ¿no? Pero la realidad es que cuando yo leí eso, pues sí cambió mi mundo. Y entonces, desde entonces, yo el entrenamiento con las personas lo trabajo, la parte de la técnica, como la técnica de enseñanza y la técnica competitiva. La técnica de enseñanza la trabajo descansado y la técnica competitiva, inclusive la trabajo cuando termina la sesión de entrenamiento. Cuando termina la sesión de entrenamiento les digo, ¿saben qué? Vámonos, petos. Y entonces yo con el cansancio, con un lactato a 11 o 12, los hago patear. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener la capacidad de viendo borroso, seguir dando golpes. Porque no te puedes detener porque ya estás viendo borroso, decir, espérame, ya, sale, vámonos. No, claro que no se puede. En la competencia, entrenas y sigues pateando y nadando, vomitándote. No porque estés vomitando y ya se te venga la guacareada en la alberca, vas a dejar de bracear. Y eso sucede, y sucede muchas veces. Y así sigues. ¿Y esto cómo sale en la competencia? Porque se entrenó. Porque estás entrenando, tienes al organismo predispuesto, que cuando estás desmayando, braceas ¿cómo se le llama? Pues nada más es por inercia, pero sigues. Y eso es muy real. Porque ¿cuántos no has visto, la verdad, que ya no tienen brazos y pues si les faltan 5 metros y ni modo, puras piernas? Sí, son 5 metros, vámonos. O ya me voy con el brazo adelante porque ya me lastimé el hombro. Entonces, por eso yo entreno técnica de aprendizaje y técnica competitiva. Espero haber respuesto a tu pregunta, Daniel. Estuvo perfecto, muchas gracias. Perfecto. Vamos con Rocío y después vamos con Juan Ángel. Gracias. Bueno, ahorita están refiriéndose todo a lo que viene siendo a un deporte como tal, ¿vale? O sea, especificándose primero puse el ejemplo del acondicionamiento físico general, que es entrenamiento en gimnasio, y de ahí ya traté de ejemplificar con otros casos, pero ahora, sí. Ok, pero ahora, hablándolo para lo que es la parte educativa, estamos hablando que también el orden va a ser fuerza, resistencia y flexibilidad, porque, por ejemplo, en el caso particular, yo estoy dando lo que viene siendo cultura deportiva y cultura física, ¿vale? Va enfocada a un poquito más en la cuestión sistemática en ejercicios, en la estimulación de los ejercicios básicos, y ya después vas adentrándote a el conocimiento de algún deporte. Pero pues bueno, recordando o retomando lo que habías comentado sobre el deporte que estamos hablando, que ya viene ya más especificado, ¿no? Ya viene como que con un plan, un programa específico para ser competitivo. Pero ahora, si estamos hablando de una actividad física, que es en el caso, sabemos que viene siendo todo el movimiento corporal producido por lo que es el aparato locomotor. Sí. Pero ya hablando de un ejercicio físico, ¿sí? Ya vamos a estar nosotros hablando también de una estructura programada de ejercicios básicos. ¿También se va a tomar el mismo orden, fuerza, resistencia y flexibilidad? Esa es mi pregunta. Sí, pero cuando nosotros trabajamos acondicionamiento físico o estamos trabajando un proceso de enseñanza, nosotros debemos respetar los pilares del movimiento. Los pilares del movimiento, si bien tienen que ver muchísimo con el entrenamiento y con la mejora de las capacidades físicas, responden a capacidades de tipo biomotoras en cuanto al desarrollo de la madurez. Cuando tú estás haciendo esto, tienes que garantizar que los niños, porque supongo que esto lo estás trabajando con niños, sepan arrastrarse, gatear,
reptar, levantar, empujar y jalar. Estos son el orden de los ejercicios que tú tienes que cuidar y debemos de garantizar que este ejercicio sea de dos formas, céfalo-caudal y proximal-distal. Esa es la forma en la que debemos de orientar este tipo de capacidades, la enseñanza, que después va a tener una progresión. Tú enseñaste un movimiento motor básico y este movimiento motor básico en algún momento, con tu programa que tú tienes que crear, desde luego de entrenamiento, debería de progresar de un movimiento natural, como normalmente se le denomina en esta parte de la educación física, porque tiene que ver más con la educación física que con el entrenamiento, pero sí lo conozco. Una vez que tienes esta educación física y este aprendizaje motor, tienes que llevarlo a algún gesto auxiliar. Por ejemplo, yo educo la marcha, pero ya que eduqué la marcha y tengo capacidades coordinativas adecuadas para la marcha, ahora te voy a poner a hacer sentadillas, porque con las sentadillas, desde luego que va a mejorar tu marcha, tu estabilidad. Y entonces trabajamos lo que se conoce como del centro a las extremidades. Por eso el entrenamiento de lo que se le denomina core o cinturón pélvico es una parte importantísima. Entonces, si bien es importante hacer esto, funciona un poquito diferente, poquito, no mucho, poquito diferente, pero se puede aplicar de esta manera, Rocío. Espero que te haya funcionado la respuesta. Sí, de hecho, yo estoy dando a nivel preparatoria. Ok, perfecto, sí. De hecho, es un poquito también complicado porque se ve que no traen al 100% desarrollado todo lo que es la coordinación, todo lo que es el movimiento, y cuesta más el trabajo con este aspecto porque sí, con más que todo que se vino la pandemia, todo lo que fue la fase formativa a nivel secundaria, pues obviamente no se trabajó. Y digo, esto viene también desde primaria. Tú sabes que, o todos sabemos que desde primaria se debe manejar todo esto de lo que es la proximidad, lateralidad y todo, el trabajo motor sobre todo. Entonces, ahorita para lo que es a nivel preparatoria se complica un poquito más porque no venimos al 100% desarrollados en ese aspecto. Pero claro, sí, te agradezco la respuesta. Gracias, Rocío. Ahora sí, Juan Ángel, te tengo esperando un rato, te escucho. No te preocupes, ya de hecho, te iba, obviamente porque por mi experiencia, ¿no? La técnica cuando se aprende sin cansancio físico, que era ese de que tú decías que primero tiene que estar descansado el cuerpo para después meter la fuerza, porque con una carga de entrenamiento de fuerza no reacciona igual obviamente el luchador, yo soy de lucha. Pero en cuestiones competitivas, por ejemplo, ya en la fase, pues obviamente en la fase general se entrena la técnica y en la fase especial las condiciones de combate, que era eso, que nos metían un fuerza para después reaccionar a la fuerza, porque es cierto, o sea, en un combate pierdes completamente, como quien dice, el reposo total que tú llegas al combate y ya acabándose el combate tienes que reaccionar con ese tipo de cansancio a la técnica, pero si no tienes una buena base de técnica, si la haces mal desde un principio, cuando estés cansado la vas a hacer más mal, pero ya precisamente tú lo especificaste cuándo se tiene que hacer, en qué procesos, y me pareció perfecto. O sea, yo quería hacer la aclaración de que, o más bien el punto de vista, porque pues obviamente no es una verdad absoluta, sino que en la experiencia en la lucha, la técnica yo siempre la hacía antes de las pesas y después íbamos a las pesas, pero en fase especial primero nos metían la fuerza para después meternos obviamente la técnica en base al cansancio. Claro, por supuesto, sí. Sí. Es básicamente lo que estaba mencionando y sí, así, justamente así se hace. Y se hacen todos los deportes de combate. Afortunadamente tuve la oportunidad de realizar mis prácticas profesionales con el equipo de lucha del CENAR y aprendí mucho en cuanto a esa parte de la lucha y se parece mucho. Todos los deportes de combate llegué a la conclusión que se parecen un montón en la parte de la preparación. ¿Qué año estuviste? ¿Perdón? ¿Qué año estuviste? 2012. No manches. Estaba con los dos, eran ahí. 2 hermanos. ¿Los Vicentes o cuáles? No me acuerdo cómo se llamaban.
Pero eran dos hermanos, Ya, uno ya, ya, de gordito Ciudad de y uno México, alto y ya. delgado, moreno. El gordo era bigotón. Ya, con Juan Mora y con Es Héctor correcto. Mora, ya. Héctor y Juan, sí, es correcto, con ellos. Sí, no, yo estuve. Pues Yo pensé que estabas trabajando con los luchadores, o sea, yo estaba ahí en la selección en ese entonces, ajá, sí, con pero, Juan, pero bien, bien, exactamente con bien el Juan Mora. comentario ese, la aclaración que hiciste. Sí, muy bien, Ángel, pues muchas gracias. Seguimos contigo, Claria. Hola, buenas noches. ¿Sí? ¿Se escucha? Te escucho bien. Ok. Bueno, mi pregunta es con respecto a la proteína. En algún momento la mencionaste y pues mi duda es si realmente, o sea, es después del entrenamiento cuando se toma. Y por más si el otro día no entreno, ¿la debo de tomar igual? Mira, si bien tiene que ver más con la suplementación deportiva, claro que sé la respuesta y te la voy a contestar. Todo esto Ok, gracias. todo esto tiene que ver con la biodisponibilidad. La proteína no se debería de tomar antes, durante o después, no hay una regla para ello. Hay de proteínas a proteínas. Si tú te tomas una proteína micelar que se absorbe en 4 horas, te la puedes, da lo mismo que te la tomes a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana o a las 4 de la mañana, no importa. Pero si tú tomas una proteína isolatada o hidrolizada, sí la puedes absorber después de tu entrenamiento. Ahora, tendrá mucho que ver para qué la estás consumiendo en este momento. Si tú la estás consumiendo en este momento, probablemente lo requieras para la famosa ventana anabólica, que es lo que estamos buscando. Pero esa ventana anabólica está comprobada por López Chicharro que dura aproximadamente 2 horas y que tiene que ver más con el mTOR y con la biodisponibilidad misma de la proteína que con otra cosa. Tú puedes tener una biodisponibilidad adecuada y haber consumido proteína 1 o 2 horas antes del entrenamiento y cuando tu cuerpo esté catabolizando y requiera una síntesis proteica, va a mejorar. Ok, muchas gracias. Vale, muy bien. Aquí denme chance de responder aquí las preguntas. Daniel ya me hizo el favor. Muchas gracias, Daniel. Y justamente iba a responderle a Max la pregunta que me había hecho, pero me ganaste y pues la verdad está bastante bien tu respuesta. Muchas gracias, Daniel. Apúntate una estrellita. Es una respuesta buena cuando te equivoques en el examen. Nada, qué respuesta buena ni que nada. Y bueno, Sidney, no alcanzo, no entiendo bien tu pregunta. Si la escribes mejor, con gusto te ayudo. Y aquí me dice, entre fuerza, bueno, ¿cuál es la diferencia entre aeróbica y anaeróbica? Ya se la contestaste. Muy bien, Daniel. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar. Ya casi acabamos. Nos faltan un par de diapositivas y nos faltan básicamente 10 minutitos para continuar. Ayúdenme con sus manitas para que yo fácilmente los identifique y sepa de quién ya respondí la pregunta y de quién no, que luego ahí me confundo. Muy bien, chicos, pues vamos a seguir. Entonces, pues las progresiones pues tienen que ver con muchas fuentes en cuanto a las habilidades. Aquí, dime, Héctor, no, Carlos Terrazas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Mi pregunta es basada igual. Yo entreno en gimnasio y tengo unas personitas a cargo que yo entreno. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo 2 personas que están muy subidas de peso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debería yo de aplicar lo que nos estás diciendo, que vendría siendo fuerza, resistencia y flexibilidad, cuando es un poco difícil que una persona tengo una persona que pesa 160 kilos, entonces es muy poca su flexibilidad. ¿Cómo debería yo aplicarlo para que al momento de pasar después fuerza, resistencia, él pueda hacer esa flexibilidad? Porque realmente pues ya está muy cansada la persona al momento de llegar a ese punto. Muy bien, aquí va la respuesta. Una característica de la flexibilidad es que se entrena básicamente al último porque no requiere gran componente energético. Básicamente no ocupas energía. La flexoelasticidad, que ahora denominamos movilidad, que es un término, les digo, precioso, me encanta, dice que tiene que hacerse relajado y que no tendría que hacerse básicamente con un esfuerzo muy grande. El nuevo concepto de flexoelasticidad, esta también es pregunta de examen,
es cuál es un método de entrenamiento de la flexibilidad que apoya y ayuda a la salud, y sobre todo en personas como las que me está mencionando, se llama facilitación neuromuscular propioceptiva. Así se llama. Ningún método de flexiones, extensiones, de estiramientos es positivo más que la facilitación neuromuscular. La facilitación neuromuscular, tú enseñas y educas a las respuestas de algo que se llama reflejo miotático, que es un reflejo de contracción que tiene el músculo. Ejemplo, te voy a enseñar un ejemplo. Yo tengo aquí mi hombro, ¿no? Créelo tú o no, esto es flexibilidad. Y esta es una movilidad. Yo no te estoy diciendo que las personas que tengas a cargo tengan que hacer un split, un squat. Esto es flexibilidad. Imagínate que tú logres que después de un mes, esa persona que pesa 160 kilos tenga una movilidad para pasar de aquí a aquí. ¿Te imaginas el rango de movimiento que aumentaste? Las posibilidades de fuerza que vas a tener con esta persona. Esto va a mejorar mucho y se hace mediante esa facilitación neuromuscular perceptiva, que es educar y enseñar en dónde está. Porque luego no sabemos. Esto es tu hombro. ¿Ya lo viste? Sí, ya lo vi. Tu hombro tiene 3 partes. Una es la de la clavícula. Ya sigue tu clavícula. Ah, mira. No sabía que mi hombro, yo les puedo decir que no sabía, por lo menos uno de ustedes no sabía que el hombro estaba compuesto por la clavícula. Esta articulación que viene de la clavícula, pues no solamente es la clavícula, viene también de tu húmero, tu clavícula y tu omóplato, y forman una triple articulación, por así decirlo, ¿no? Porque son 3 huesos. Y entonces imagínate que tú lo educas, facilitas neuromuscular y propioceptivamente dónde están sus miembros en el plano, en el plano espaciotemporal. Y entonces, una vez que lo entienden, ellos pueden contraer. El problema con muchas personas es que no sabemos dónde está mi pecho, dónde no está mi pecho, dónde es mi abdomen y dónde no es mi abdomen. Y a todo pensamos que es nuestro abdomen. Una vez que entendemos en dónde está, cuál es su grado de flexión y de verdad cuán elástico puede ser, mejoramos. Y con estas personas, lo mejor es que tú los eduques. ¿Por qué? Porque estas personas, como pues, tienen un grado de obesidad variable, pierden la ubicación espaciotemporal, llegan a estar chocando, llegan a no controlar sus movimientos y a tirar cosas, pero si tú los educas a cuál es su espacio, en dónde está, cuáles son sus rangos de movimiento, híjole, les está regalando vida, porque una vez que tú los educas mediante esto, pues imagínate hasta dónde no pueden llegar. ¿Te imaginas cuánto pueden mejorar? Y entonces, esta modificación, que se llama facilitación neuromuscular perceptiva, es lo que se debe aplicar con esas personas. ¿Me explico? Sí. Sí, ¿Vale? claro que sí. Muchísimas gracias. Por nada. Jorge Alberto Sánchez, te escucho. Esto lo podemos ver muy claramente en lo que es en los gimnastas, ¿no? Que literalmente ellos, en lo que es la articulación de los hombros, lo fortalecen y hacen que, ahora sí, en lo que es en los aros y en el caballo, hacen todo ese movimiento articular, ¿no? Es correcto, eso es lo que hacen. Eso es facilitación neuromuscular perceptiva. Y tienen que entender y saber dónde está ubicado su cuerpo en el espacio. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a... Nada más era como que una pequeña duda. Gracias. Sí, está perfecto, Jorge. Bueno, vamos a terminar. Entonces, pues vamos a ver que hay varios elementos que vamos a estar buscando, que desde luego van a ser un esquema de progresiones. Yo les mencionaba, ¿no? Que había progresiones y que lo importante era ir de menos a más, de lo general a lo particular, de músculos grandes o de grupos musculares grandes y cadenas cinemáticas grandes a cadenas cinemáticas cortas, de movimientos multiarticulares a movimientos uniarticulares. Y pues bueno, para finalizar vamos a tener este principio de la multilateralidad. Cuando yo trabajo la multilateralidad, voy a ver que independientemente de lo que hagamos, independientemente del deporte, yo tengo diferentes posiciones. Mi cuerpo tiene diferentes posiciones, enfrente y atrás, arriba, abajo, a un lado y al otro. Un error muy grande en la técnica y que se ha convertido en en un problema gigantesco, es que muchos deportes asignan y dicen que la técnica es una. Y yo lo entiendo, no, desde luego no soy tonto,
Pero este principio de la multilateralidad dice que así como entrenas el lado derecho, entrenas el lado izquierdo. Así como entrenas arriba, abajo. Y así como entrenas lo proximal, entrenas lo distal. Es complicado, por ejemplo, en algunas técnicas. Como ejemplo, voy a ponerles el boxeo. El boxeo, la técnica de jab, si eres diestro, tienes que tirar el jab con la izquierda. Si eres zurdo, con la derecha. El cambiar de guardias resulta algo antinatural porque dicen que esa no es la técnica. Y lo mismo pasa con el fútbol. Aprendes a rematar y a conducir de una forma, pero la mayoría de los deportes se han despegado de esta concepción y han comenzado a entrenar la multilateralidad. ¿Por qué? Porque a un taekwondoín en algún momento le puede fallar la pierna derecha y solamente les queda la pierna izquierda. Hay que rematar con la pierna izquierda. Imagínate que eres nadador y te acabas de lesionar el hombro derecho, pues no hay de otra, pues nada más te conduces y empujas un poquito el agua con la derecha y con la izquierda estás jalando y con las piernas hasta reventarse y ni modo, ya no tienes un miembro. Y lo mismo puede pasar con un basquetbolista y lo mismo puede pasar con un voleibolista. Por eso debemos de coordinar nuestros movimientos izquierda, derecha, arriba, abajo, enfrente, atrás, todas las posibilidades del movimiento. Las nuevas tendencias del entrenamiento, de hecho, dicen que no entrenas grupos musculares, entrenas cadenas cinemáticas y como movimientos auxiliares tienes gestos motores. Ejemplo, yo no voy a entrenar pura sentadilla. Yo uso la sentadilla como un auxiliar para entrenar mi salto. Yo no entreno el pectoral, yo entreno el press de pecho como auxiliar para un golpe medio de karate. Yo no entreno, por ejemplo, el curl femoral. Yo entreno el curl femoral para una patada, no sé, la natación o para un salto en el básquetbol o para una recepción en el voleibol. Entreno cadenas cinemáticas completas porque vemos el cuerpo como un todo. Y el principio de la multilateral va desde una base del entrenamiento, desde una base hasta el alto rendimiento. Porque si yo educo la base, el alto rendimiento, si se lesiona, cambia de guardia, punto. Igual pelea con derecha que con izquierda. Y tiene beneficios, porque por muchos años se vio que un zurdo tenía muchísima ventaja sobre un diestro, porque el zurdo aprendió a pelear en su guardia natural y tuvo que aprender en la guardia contraria, porque se iba a enfrentar toda su vida con diestros. Y entonces siguió sin querer este principio de la multilateralidad. Y un diestro no quiere hacerlo. Un diestro quiere siempre tirar jab con la mano izquierda. Y desde luego lo entiendo porque es una técnica del deporte en específico, pero no lo es todo. Y bueno, chicos, con esto terminamos nuestra clase del día de hoy, este módulo. El día sábado van a tener a Ángel. Es un excelente profesor, yo estoy seguro que les va a gustar mucho. Van a ver otra clase, desde luego, con él, y nosotros nos veríamos, es sábado, martes, nos veríamos hasta el siguiente sábado con el nuevo módulo. No los veo este sábado, hasta el siguiente sábado nos vemos. Cuídense mucho, chicos, aprendan mucho, exploten a todos los profesores, no se cansen de hacer preguntas, acábenselos, se los recomiendo mucho. Descansen, chicos, tengan una excelente noche y Dios me los bendiga. Termino con tu pregunta, José. No te voy a dejar colgado. Dime, José Romero. Te escucho y termino contigo. Gracias. Bueno, mi duda en este caso es, bueno, trabajo en gimnasio y he tenido personas que tienen muy poca elasticidad o se les dificulta mucho tomar ciertas posturas que para los ejercicios son importantes y que no se lesionen. Claro. Es más como, te estoy pidiendo más como un consejo de qué tipo de variantes, porque digo, manejo mucho así que el isométrico, con esas personas precisamente para no tener una sobrecarga y pues se puedan lesionar precisamente por la falta de técnica, como comentabas, primero la técnica antes de la fuerza, ¿no? Entonces, bueno, es más como un consejo de qué otra forma, porque sí he tenido gente que sí progresa, se enderezan, pues vienen encorvados y terminan, bueno, ya con el tiempo, pues corrigiendo estas posturas, pero hay personas que de verdad es muy, muy difícil como que corregir ese aspecto. ¿Cómo qué otro consejo me podrías dar para poder ayudarlos un poco más? Pues mira, para evitar lesiones de medios o como medios emergentes podemos usar calzadores. Como medios emergentes podemos elevar las rodillas. Como medios emergentes podemos hacer bloqueos en posición de gorila, como le llamo yo, piernas separadas, pecho hacia el frente, brazos colgando.
eso puede ayudar. Desde luego, tendrás que mejorar sus niveles de movilidad y flexoelasticidad para que la técnica ni se desvirtúe ni se deforme. Pero sí puedes ayudarlos con el trabajo isométrico, con algunos entrenamientos, por ejemplo, solamente de la fase excéntrica o de la fase negativa, también son buenos, porque a lo mejor no van a poder empujar el press de hombro, pero sí lo pueden recibir y hacer el movimiento de esa aceleración, y también es propicio, o hacer puros movimientos concéntricos, que solamente empujen y tú se la recibes y la bajas, que solamente empujen, se la recibes y la bajas. Son modificaciones a la técnica auxiliares al entrenamiento de la fuerza. ¿Me explico? Ok, sí, está muy bien. Muchas gracias. Por nada. Pues ahora sí, chicos, me despido. Cuídense mucho y nos estamos viendo pronto. Bonita noche. Su próxima clase es el sábado. Ahí lo tienen en el calendario. Bye, bye, chicos. Gracias, buenas noches. Gracias, que descansen. Buenas noches.